Acá hay dos Biblias, si alguien necesita una Biblia. Mateo 7:16 al versículo 20. 7:16 al versículo 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Están todos ahí en la palabra? Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. En esta mañana la palabra se titula: el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y podríamos decir que en términos humanos, la palabra para fruto, vamos a entender qué es un fruto. Dice, en el mundo natural el fruto es el resultado de una planta que fue diseñada para producir. En el mundo natural, el fruto es el resultado. Pero en el mundo espiritual el fruto se usa para describir las acciones externas de una persona, ya que son el resultado de la condición del corazón de esa persona. O sea que el fruto es el resultado, no es inmediato. El fruto se demora, porque cuando nosotros sembramos una semilla, dura y tenemos que empezar a alimentarla, tenemos que empezar a abonarla. Dura un tiempo para que dé un buen fruto o para que dé un fruto. Entonces el fruto es el resultado. Y vamos a mirar en esta mañana, vamos a mirar algunas características de los buenos frutos y de los malos frutos. Y vamos primeramente ahí en Mateo 7:15, lo que dice acerca de un mal fruto. Mateo 7:15 dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, dice la palabra, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Apariencia, aparentan ser ovejas, pero son lobos rapaces. Y el Señor, cuando le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros: guardaos de los falsos profetas, el Señor se estaba refiriendo a que nos guardáramos nosotros como hijos de todos aquellos líderes que venían como vestidos de ovejas, aparentaban ser buenos y aparentaban cosas buenas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí el Señor se refiere a esos falsos líderes que se visten como si fueran unos genuinos pastores, pero realmente dice la palabra de Dios que aquellos son lobos listos para devorar a las ovejas. A estos falsos líderes se les conoce por sus obras, porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Pero no por los frutos, porque muchas veces decimos y creemos que frutos es ver una iglesia llena, reventar. No es así. La palabra claramente lo dice: manada pequeña, pueblo escogido y adquirido por Dios, nación santa. No es porque una iglesia esté a reventar de lo que hay muchísima gente y creamos que esos son los resultados. No, por los resultados del corazón de todas aquellas personas que dicen ser hijos de Dios. Y todos aquellos, por eso el Señor decía: guardaos de los falsos profetas, porque ellos obran en ilusiones para todas aquellas personas, tocan sus emociones. Y el Señor decía que nos guardáramos, porque obran en su propia conveniencia, obran en engaño, obran en mentira. Y todos aquellos que por la ignorancia o por no conocer las escrituras se dejan llevar. Por eso el Señor dice: guardaos. Nos advierte:
Y de hoy en día podemos ver muchísima apostasía, mis amados. La iglesia, el mundo entero está lleno de apostasía, porque muchos dicen ser hijos de Dios, pero no muchos han nacido de nuevo, porque el verdadero nacimiento lo tiene un hijo de Dios cuando ha recibido el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en esa persona y la persona comienza a cambiar. La persona ya no está tranquila cuando peca, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no practicamos el pecado, no lo practicamos. Y yo quiero que veamos algunas cosas de lo que el Señor nos enseña. Como consecuencia, estos falsos líderes y cristianos que los siguen y les creen ciegamente, les espera la condenación eterna. Por eso el Señor nos decía: guardaos, porque el Señor no quiere que ninguno nos perdamos. Y por eso cuando el Señor nos enseña su palabra, Él quiere que entendamos y que la tengamos guardada en nuestro espíritu y seamos hacedores de ella más que solo oidores. Ahí en Mateo 7:21 quiero que lo lean. Mateo 7:21 y 22 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos los que digan ser cristianos lo son verdaderamente, sino el que hace la voluntad de Dios, el que conoce esta palabra y la vive, es aquel que entrará en el reino de los cielos. Dicen en el versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos le van a decir eso a nuestro Dios, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el Señor les dirá: nunca los conocí, yo no los usé a ustedes, ustedes me usaron a mí. Les va a decir a todos aquellos falsos líderes y falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por dentro tienen destrucción, para todos aquellos que los siguen. Y por eso dice el Señor: por sus frutos, porque no dan buenos frutos, son personas religiosas. Todos aquellos fariseos, escribas y fariseos en el tiempo de Cristo eran religiosos. Religión es muy diferente a relación. Nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo, tenemos una relación con nuestro Dios, una relación porque le conocemos a través de su palabra, una relación porque oramos, una relación porque estamos en constante comunión con Él. Pero una religión tenían los fariseos. Ellos conocían toda la ley, pero eran duros de corazón. No querían agradarle a Dios, ellos querían cumplir solamente una ley externamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos aquellos religiosos solo usan a Dios, pero en realidad no viven una vida santa. El Señor nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Y cuando Dios nos dice sed santos, es porque Dios quiere que conozcamos su palabra y la vivamos y comencemos a vivirla y hacer en nuestras vidas esta palabra que sea viva, porque la palabra tiene vida. La palabra es espíritu y la palabra tiene vida, aleluya. Y ella vive y ella entra en nuestros corazones y nos transforma. Por eso el Señor quiere que vivamos su palabra. Y todos aquellos eran personas religiosas, solo eran personas que se dejaban llevar de la carne. Y todavía de hoy en día muchos de las iglesias no han nacido de nuevo. Hay religiosidad en el mundo entero, y por eso Dios dijo: guardaos de los falsos profetas y falsos líderes que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Y quiero que vayan a Gálatas 5:19 al 21.
y miremos los frutos de todos aquellos falsos líderes, falsos cristianos. Miremos y vamos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Gálatas 5, versículo 19 al 21 lo vamos a ver. Dice, ¿todo lo tienen? Amén. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso cuando nosotros conocemos la palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos santifica. Por eso es importante esto que ustedes están haciendo, es lo mejor que han escogido, porque vinieron a alimentar su alma, vinieron a alimentar su espíritu, vinieron a llenar, dice el Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice que las obras de la carne son todas estas cosas, y da una lista. Cuando nosotros dentro de nuestro corazón decimos Señor y comenzamos a examinar cada palabra, a ver cuál de todas tenemos de pronto, tenemos que pedirle perdón a Dios si tenemos alguna de ellas. Y ejemplo, y lo digo con autoridad, si tenemos alguna de estas, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Muchos cristianos dicen, yo estoy viviendo en unión libre hace 30 años, pero no pasa nada. Si Dios te está hablando en esta mañana es para que arregles tu situación con Dios, para que le digas, Señor, ya no quiero fallarte, Señor, quiero agradarte, Dios, y comenzar a mirar, a ver cómo. Si vivo en unión libre con mi pareja, voy a casarme, voy a agradarle a Dios. Si de pronto entonces hoy tengo pleitos, voy a decirle, Señor, no más, por favor, ayúdame. Le voy a pedir ayuda al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos lleva a toda verdad. Y muchas veces miramos y decimos no, y comenzamos, no, yo no tengo ninguna de esas, pero a veces hasta la ira, los celos, acá también habla de los celos, habla de idolatría. Muchas veces decimos, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes en mi casa, pero cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Si para mí lo primero en mi vida es mi trabajo, eso es idolatría. Si para mí lo primero en mi vida son mis hijos, eso es idolatría. Dios aborrece, Dios no comparte su gloria con nadie. O si para mí el primer lugar en mi vida y hago lo que sea por el dinero, eso es idolatría, el dinero. Por eso, mis amados, en esta mañana quiero que entiendan que muchas veces le fallamos a Dios, pero como no conocemos la palabra, pues le fallamos por ignorancia, por ignorar las escrituras. Pero cuando Dios nos muestra su palabra, debemos corregirnos, debemos corregir nuestros caminos. Y muchas veces tenemos pleitos entre nosotros en la casa, con nosotros mismos, con nuestros hijos, pleitos, contiendas, iras. Todas estas son manifestaciones de la carne, de las cuales tenemos que pedirle a Dios perdón y decirle al Espíritu Santo que nos limpie y que nos lave, porque no queremos seguir desagradando a Dios. Por eso el Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Y dice envidias, homicidios, ahí en el 21, envidias, tampoco las envidias, homicidios, borracheras, orgías. También habla de herejías,
divisiones, contiendas, todo esto, herejías. Por eso el Señor nos decía: guardaos de los falsos líderes, falsos maestros, falsos profetas que vienen vestidos de ovejas. Herejías, una herejía es una enseñanza falsa. Por eso el Señor decía que nos guardáramos de ellos, porque ahí en el versículo 21, en la parte final, dice: porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque los que practican, los que viven, porque recordemos que cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu viene y vive dentro de nosotros, mora en nosotros, y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra dentro de nosotros, a limpiarnos de toda inmundicia y a sacar todo lo que no le agrada a Él. Pero Él nos limpia por medio de su palabra. No hay otra forma. Y cuando eso sucede, nosotros como hijos de Dios no debemos practicar el pecado. No practicamos el pecado porque como hijos de Dios, natural en nuestra naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, de pronto pecamos, pero inmediatamente nos arrepentimos. No permanecemos en el pecado, sino que nos arrepentimos y nos apartamos. Si la persona tomaba, ejemplo, y vuelve a tomar, Dios le va a arrancar esto de su corazón. Se va a arrepentir, porque ahí hay un verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo hace una obra dentro de cada persona. Pero es importante no practicar, porque si yo vengo hoy y escucho la palabra, pero salgo y sigo siendo el mismo, dice: los que practican tales cosas. Una cosa muy diferente es cometer un pecado pero arrepentirme, a seguir cometiéndolo y no arrepentirme. Eso es practicar el pecado. Y el Señor dice: mas los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y una de las tragedias más grandes que puede experimentar un ser humano es la condenación. De verdad que la condenación, según la palabra, es algo terrible, 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 que nadie, yo creo que ningún ser humano debería estar condenado. Y a veces tenemos tan poco la palabra, buscamos tanto las cosas de este mundo, buscamos el dinero, buscamos las cosas materiales, buscamos y entregamos toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas a hacer dinero en esta vida, o a comprar, o a hacer, pero no nos damos cuenta que hay algo más importante que el dinero. Por eso la palabra nos dice: hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque todos los tesoros que hacemos aquí con esfuerzo se van a quedar aquí, pero lo que hagamos para Dios es hermoso. El día que podamos estar delante de la presencia de Dios y poder estar cara a cara con Él y verlo y decir: gracias, Señor, y aquí estoy delante de ti. Es hermoso y es algo que tenemos que entender y comprender. Como hijos de Dios debemos ser entendidos. Busquemos más las cosas de arriba, porque las de abajo se desaparecen, se desvanecen. Y como decía por ahí el mundo, no he visto el primer entierro con trasteo. No lo he visto. Todo lo que se haga acá en la tierra, puede ser la persona más adinerada del mundo, se va a quedar todo aquí. Y esa persona se va a ir solita. Así como vino a este mundo, así se va a ir. Por eso tenemos que buscar más los tesoros, y los tesoros son la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es importante tener en cuenta que todos aquellos que viven bajo la carne, todas estos frutos de la carne, estas obras de la carne, son para nosotros, o para todos aquellos que las practican, son condenación. Por eso debemos apartarnos de lo que no le agrada a Dios. Y todas aquellas personas que se dejan llevar de la carne solamente tienen una apariencia exterior, pero no hay un verdadero cambio en sus vidas. Solamente aparentan ser ovejas, pero realmente muchas veces son cabras. Y por eso tenemos que tener
discernimiento y entender que cada día debemos aprender más la palabra, aferrarnos más a Dios. Quiero que veamos un segundo punto en Gálatas 5, 22 y 23. Ahí estamos nomás en Gálatas 5, 22 y 23. Y el segundo punto dice: el buen fruto es producido por el Espíritu Santo. El buen fruto. Y veamos cuál es el buen fruto. Y vamos a mirar. Cuando vayamos leyendo, vamos a mirar si cada uno de nosotros tenemos todos estos frutos del Espíritu Santo. Dice ahí en Gálatas 5, 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Todos estos frutos, cuando dice que amor, gozo, tenemos amor para no solamente para los que amamos, sino para los que no nos aman. Tenemos amor, como Cristo mostró el amor de Él aún hacia sus enemigos. Amor, dice, paz, amor, gozo. Tenemos gozo aún cuando tenemos tribulaciones. Nos gozamos, tenemos paz. Miremos y hagámonos un examen. Tenemos paciencia, porque a veces esa paciencia sí que nos hace falta, pero ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si no tenemos alguno de ellos, volvamos y sigamos clamándole a Dios: Señor, necesito, Señor, ser llena de tu Espíritu Santo, porque la llanura del Espíritu Santo es poder tener todos estos frutos y poderlos dominar. Somos benignos, somos bondadosos, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. El mismo dominio propio acá dice templanza, pero es la misma palabra de dominio propio. Nos podemos dominar, porque si tenemos al Espíritu Santo debemos tener la capacidad de dominarnos. Que si alguien me trató mal y me indujo a pelear, yo tengo el fruto del Espíritu Santo, yo lo ignoro, porque eso es tener dominio propio. Eso es tener dominio propio, mis amados. Y cuando el Señor nos dice que tenemos esa templanza y ese dominio propio, es permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, que Dios gobierne mi vida, porque el Espíritu Santo ya vive dentro de mí. Yo soy, como dice la palabra, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos y que han nacido de nuevo tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de cada uno de nosotros. Somos esas casas del Espíritu Santo, nosotros, nuestro cuerpo. Por eso no contristemos al Espíritu Santo. Por eso cuando de pronto en nuestro corazón y en nuestras acciones vayamos a pecar, recordemos que el Espíritu Santo vive dentro de mí y lo voy a contristar. Por eso ahí es donde tenemos que decir un alto: no voy a pecar, porque el Espíritu Santo lo está viendo todo. El Espíritu Santo está dentro de ti, dentro de mí. Por eso debemos tener esa capacidad de que Dios gobierne nuestras vidas. El Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros domina nuestra carne, nosotros mismos, porque el Espíritu Santo convence a nuestro espíritu de controlarnos y tener ese dominio propio. Por eso Gálatas 5:16 dice: digo pues, Gálatas 5:16, estamos ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le demos satisfacción a nuestra carne, porque nuestra carne siempre va a querer. Es una pelea, una lucha interna. Mi carne no va a querer buscar de Dios, pero mi espíritu sí. La carne me va a decir: siga durmiendo, no vaya a la iglesia, qué pereza. Mi carne va a decir sí, pero mi espíritu va a decir: ve, aliméntate. Mi carne va a decir, o nuestra carne va a decir: vaya, baile, diviértase, pásela rico, disfruta. Pero el Espíritu Santo va a decir:
esos no son mis hijos. Mis hijos no le dan gusto y ni rienda suelta a la carne. La carne le va a decir, tómese una cervecita. A los hombres les va a decir, tómese una cervecita, eso no es pecado. Pero el Espíritu va a decir, todo me es lícito, mas no todo te conviene. No te pongas a tomar, no vale la pena. ¿Para qué vas a contaminar el templo del Espíritu Santo? Cada cosa, el Espíritu nos va, en la carne y el Espíritu van a estar en una lucha constante, y somos nosotros con ese dominio propio que permitimos cuál de los dos va a ganar más, a cuál de los dos le vamos a dar más alimento, a nuestra carne, a todo lo que decía pleitos, iras, contienda, le vamos a dar más gusto a la carne, la vamos a alimentar más, o vamos a alimentar más nuestro espíritu con su palabra. Porque eso es de entendidos, eso es sabiduría. Nuestro espíritu debe ser alimentado con la palabra. Y cuando conocemos, y cuando venimos, y cuando nos alimentamos, como lo están haciendo ustedes en esta mañana, estamos nutriéndonos, estamos llenándonos. Nuestro cuerpo físico se alimenta de comida física, pero nuestro cuerpo espiritual se alimenta de la palabra, de todo lo que sale de la palabra de Dios. Esta mañana ustedes están alimentando su espíritu. ¿Y para qué nos alimentamos? Para fortalecernos, para tener fuerzas y seguir adelante. Para eso debemos alimentarnos, mis amados. Por eso debemos andar en el espíritu. Por eso debemos dominar nuestras pasiones y deseos. Y es importante, mis amados, por eso es importante cada día buscar más de la presencia de Dios, buscar más a Dios, para que cada día tengamos más palabra en nuestro espíritu, para que podamos ser llenos, para que el día que nos toque enfrentar las pruebas, no nos dejemos, no nos debilitemos y no nos dejemos vencer. Por eso es importante cada día conocer más al Señor. Aleluya. Tercer punto, dice: Jesús nos dijo claramente lo que debemos hacer para dar buen fruto. Vayámonos a Juan 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículo 4 y versículo 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, yo en él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está hablando Jesús directamente. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, pero también a nosotros, que Él es la vid, nosotros somos esos pámpanos. Y miremos qué es la vid y qué son los pámpanos para entender lo que el Señor nos quería decir. La vid es una planta, y en esa planta es la fuente y sustento de la vida de las ramas. Y los pámpanos son esas ramas de la vid. Por eso nuestro Señor Jesús utilizó este ejemplo para enfatizar la relación vital, importantísima entre la vid y el pámpano, así como entre el creyente y Jesucristo. Jesucristo como vid y el pámpano nosotros los creyentes. Y por eso dice que una rama debe permanecer firmemente unida a la vid para mantenerse viva. Una rama o un pámpano debe permanecer agarrado de la vid, porque si no se va a morir. Entonces dice que nosotros debemos mantenernos unidos a Cristo para mantenernos vivos y productivos espiritualmente. Un pámpano obtiene fuerza
alimento y protección y energía a través de la vid. Si no es por la vid, el pámpano se muere. Por eso es importante, por eso el Señor pone estos ejemplos. Siempre Él ponía ejemplos, ponía analogías, ponía parábolas para darnos a entender en nuestro lenguaje humano cómo es que Él nos amaba y para que nosotros entendiéramos. Y dice, si se rompe, o sea, si el pámpano se rompe, rápidamente muere y dejará de ser fructífero. Por eso es importante que el pámpano esté agarrado de esa vid. Asimismo, nosotros cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ignorando la palabra, ignorando porque la ignoramos muchas veces, no le damos la importancia. Asimismo, cuando no nos alimentamos, cuando no nos nutrimos, porque esto es importante, mis amados. Una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos. Cuando nosotros nos alimentamos todos los días en nuestra casa, nos alimentamos quizás, comemos diariamente arroz, papa, y nos alimentamos, pero nutrirnos es comer vitaminas, algo que nos fortalezca, y Dios quiere que cada día no solamente leamos su palabra, sino que nos nutramos, le saquemos la sustancia a la palabra, la escudriñemos, la entendamos. Por eso el Señor decía que si no nos alimentamos, si no nos nutrimos, cuando dejamos de orar, perdemos la fuerza y la protección de Dios y llegamos a ser como esos pámpanos desgajados de la vid. Nuestras vidas se vuelven sin fruto. Muchas veces vamos por la calle donde hay árboles y podemos ver las hojitas ahí en el piso, secas, completamente muertas. Eso sucede cuando nos soltamos, cuando nos desprendemos de la vid de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos permanecer. El permanecer es vivir, permanecer buscando de Dios, permanecer alimentándonos, permanecer orando, permanecer en esa relación con Dios, diciéndole todo lo que yo quiera decirle: Señor, te necesito, Señor, tengo esta aflicción, tengo este dolor, tengo esta enfermedad, Señor, ayúdame. Esto es una relación con Dios. Por eso vamos a permanecer y no solamente orar, sino leer, entender, ser entendidos, tener sabiduría. Por eso el Señor dice: permaneced en mí, aliméntense, nútrense con mi palabra, fortalezcanse con la oración. Debemos estar agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo seguirá siendo Dios sin nosotros, pero nosotros no. Sin Él no somos nada, mis amados. Por eso cada día tenemos que buscarle más. Por eso cada día tenemos que agarrarnos más, con más fuerza, buscarle más. Los tiempos no son fáciles. Los tiempos son difíciles. Estamos en tiempos difíciles, estamos viendo cosas impresionantes, aún con nuestros pequeños. Estamos viendo todo lo que a los niños se les está vendiendo, todo lo que los niños verdaderamente están aprendiendo en estos tiempos. Ya ni siquiera hay moral, ya ni siquiera hay valores en muchos niños. Ya uno no puede ver una niña con novio, sino una niña con novia. O tampoco vemos un niño con novia, sino un muchacho con novio. Y cosas así, los valores se están perdiendo. Y todo esto ya está profetizado. La palabra lo dice, la profecía es aquí está. Dice que en los últimos tiempos la maldad se aumentará de tal manera que llegará a un clímax. Ya habrá tanto descaro y desenfreno en el mundo entero. El pecado será por donde quiera y ya no habrá temor de Dios para nada. Por eso el Señor dice que no nos soltemos, que mantengamos agarrados de esa vid, de Él. Mantengamos agarrados de Él para que no nos perdamos. Y quiero que veamos un cuarto punto, Juan 15:6.
Y el cuarto punto dice, el fruto que no permanece en la vid muere y es quemado. Veámoslo en Juan 15, versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, si no permanecen. No permanecer en Cristo tiene graves consecuencias, gravísimas. No permanecer en Cristo es cuando dice que el pámpano será echado fuera. Esto quiere decir que el creyente se separa de Dios. De pronto escuchó la palabra, pero no le interesó y se separó. Cuando dice, ahí en la segunda parte dice, y se secará, el pámpano se secará. Esto indica que la persona pierde vitalidad. Una persona sin Cristo está vacía, no tiene nada, está vacía, no tiene, muchas veces vemos personas que aunque tengan dinero, y lo hemos visto, actores, actrices, pueden tener muchísimo dinero, pueden tener belleza, pueden tener todo, pero se sienten vacíos, no le ven un sentido a la vida porque se sienten vacíos. Esas personas, dice, pierden vitalidad, no tienen ningún sentido su vida. Y cuando dice en la última parte del versículo 6, dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El pámpano es echado en el fuego, o sea, esa persona se puede perder eternamente. Recordemos que nosotros, y cuando Cristo estaba diciendo que pámpanos, nos estaba asemejando a esas hojitas, a esas ramas, y por eso dice que todos aquellos se pierden. Cuando dice que serán echados al fuego, acá está hablando del juicio final. Todas esas personas se perderán eternamente, y algún día va a haber un juicio, porque lo va a haber. Para todos aquellos que siempre ignoraron la palabra y no les interesó, va a haber un juicio. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos se salven. Por eso Dios permite que estemos predicando la palabra, para que cada uno de sus hijos aprendan y la lleven a otros que no la conocen. Por eso ahí en el quinto punto dice, Jesús no quiere que nadie se pierda, por eso nos escogió para que llevemos fruto. Juan 15:16. Juan 15:16 lo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el Señor Jesús dijo que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió. Nos escogió a nosotros porque Él sabía que íbamos a aceptar el llamado. Él sabía que aquel día que Él nos dijera y nos golpeara, pudiéramos estar ahí atentos y decir, aquí estoy, Señor. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, para que ustedes están aprendiendo, para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, pero un buen fruto, un fruto de verdad, un fruto de arrepentimiento, un fruto de justicia, un fruto de hijo de Dios, no un fruto malo, no. El Señor Jesús dijo que los había puesto para que llevaran buen fruto, y por eso tenemos que ser esos árboles. La palabra lo dice, como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese fruto, ese árbol que da un buen fruto, no puede dar un mal árbol un buen fruto, no lo puede hacer porque eso va contra naturaleza. Es importante que si el árbol es bueno, el fruto sea bueno. Por eso debemos de ser buenos frutos, por eso debemos mostrar buenos frutos, para que nuestros hijos sigan nuestras pisadas, para que nuestros hijos sigan y nuestras familias y los que nos ven sigan ese fruto verdadero. Por eso, como conclusión, quiero que vayan a Lucas
6:43. Lucas 6:43. Dice la palabra: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿Qué hemos sembrado, mis amados? ¿Cuál es nuestra semilla? La semilla de nosotros es el fruto del Espíritu o el fruto de la carne. Porque si hemos sembrado el fruto de la carne, por eso nadie quiere saber del Evangelio. Pero si hemos sembrado el fruto del Espíritu, muchos vendrán, como dice nuestro Señor Jesucristo, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso el Señor dice: es imposible que un buen árbol dé malos frutos. Es imposible, no es posible, porque sería contra naturaleza. No podríamos decir que un árbol de mangos va a dar tomates. Es imposible. Si es un tomate, su fruto serán tomates. Si tu fruto es amor, vas a recibir amor. Si tu fruto es odio, eso también vas a recibir. Por eso el Señor en esta mañana quiere que nosotros seamos esos buenos frutos. El buen fruto y el mal fruto. Recordemos que hay esos dos. El buen fruto, el que produce el Espíritu Santo en los hijos de Dios, y el mal fruto, el que produce el enemigo en los que no son hijos de Dios, los frutos de la carne. ¿Cuál de los dos frutos eres tú, mi amado hermano y mi amada hermana? Haz una reflexión. ¿Eres el fruto de los hijos de Dios o eres el fruto de la carne? Pónganse sobre sus pies, mis amados. Quiero que le digamos al Señor que nos ayude a hacer esos buenos frutos, esos buenos árboles, para que cuando vengan a nosotros y nos vean, por nuestros frutos seamos conocidos. Y más que por nuestras palabras, sean nuestras acciones. Y muchos conozcan de Dios por nuestros frutos. Vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a decirle que queremos beber esa agua, que queremos beber esa palabra, llenarnos de Él cada día más, estar en la presencia de Dios. Díselo con todo tu corazón. Sí, Señor. Quiero estar en tu presencia. Así es. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Así es. Canta conmigo. Quiero estar en tu presencia. Así es, Señor. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Es una necesidad, Señor. Dame de
así sea, Padre. Necesito estar contigo. Sí, Padre. Aleluya. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Sí, Señor. Dame de beber. Amén. Necesito más. Sí, Señor, danos de beber de tu palabra, Señor, que es la que nos trae vida eterna, mi Rey. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a alimentarnos y a nutrirnos más. Ayúdanos a alimentarnos y a nutrirnos cada día más con tu palabra, Señor, para cambiar nuestras vidas. Así como estamos, nos gusta, Padre, y queremos agradarte a ti, Señor. Ayúdanos. Queremos más y más, Dios mío, de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos llene hasta los tuétanos. Queremos más y más, Dios. Queremos más de tu presencia, Señor. Padre, pero ¿a dónde iremos si no te buscamos? Acepto el Espíritu. Solo tú, Señor, solo tú. Acepto presencia. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más como un tesoro, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Queremos más de tu presencia, Señor. Queremos más de tu presencia, Señor. Queremos más de tu presencia, mi Rey. Queremos más, Señor. Queremos más de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, que tú nos amas, Señor, y que tú lo haces por amor a nosotros, Señor. Queremos llenarnos más y más y más. Queremos llenarnos más de tu palabra, más de tu instrucción, más de tu fuente, Señor. Dios mío, que cada día seamos transformados por tu palabra, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes para poder buscarte cada día más, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Muchas gracias, Señor. A ti te adoramos, Señor.